Es cierto que un dron militar ucraniano alcanzó a una de las refinerías rusas más importantes del Kremlin, que se ubica a más de 1300 kilómetros de distancia del lugar en donde se están llevando a cabo los combates más feroces entre Rusia y Ucrania. Y si es cierto, ¿cómo es que Ucrania tiene un dron capaz de alcanzar esas distancias? Además de esta noticia, estaremos abordando en el video del día de hoy temas como una llamada telefónica que mantuvieron Xi Jinping y Joe Biden. Además, hablaremos de una respuesta militar aérea que sucedió el día de ayer por parte de Israel en contra de la embajada iraní ubicada en Siria, altercado en donde generales de alto rango iraníes perdieron la vida. También estaremos abordando el tema de las elecciones en Turquía, en donde perdió muchísimo poder el presidente turco Recep Erdogan. Y por supuesto, no vamos a dejar de abordar el tema de un tiroteo en Finlandia. Abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video, precisamente para abordar el tema de que un dron militar ucraniano alcanzó a una refinería rusa ubicada a 1300 kilómetros de distancia del territorio ucraniano. Una refinería rusa que es de las más importantes para el Kremlin para refinar petróleo. Tan solo imagínense que esa refinería alcanzada por el dron militar puede producir 155,000 barriles de petróleo diario. Dispositivos de defensa aérea rusos interceptaron al dron militar en cuanto atravesó el espacio aéreo ruso. El problema es que ninguno de estos sistemas de defensa aérea pudo derribarlo y terminó impactando esta refinería rusa, repito, ubicada a 1300 kilómetros de distancia y que puede producir anualmente 17 millones de toneladas de crudo. Hasta el momento, las autoridades rusas reportan que no hubo daños mayores que provocara la detención de la producción de la refinería. Es decir, que sí logró impactar la refinería el dron militar, pero no causó daños significativos a tal grado que se tenga que detener la producción en esta refinería. La caída del dron militar provocó un incendio que duró 20 minutos cerca del principal almacén o unidad en donde se refina el petróleo en esta región. En el dado caso de que el dron militar hubiera impactado la principal unidad que produce petróleo en esta refinería, Rusia habría perdido el 6.2% de su producción de petróleo al año. Debido a todos estos ataques contra refinerías rusas y debido al conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas, el precio del barril de petróleo está llegando a $89 por barril. Por eso yo ya les había mencionado en videos anteriores que Estados Unidos le habría pedido a Ucrania que deje de alcanzar estas refinerías rusas para evitar que el barril de petróleo suba de precio, porque eso a final de cuentas termina beneficiando a Putin. Pero además, otro dron militar impactó una fábrica en Rusia que se encarga de la producción de drones militares kamikaze Shahed, que recordemos, esta fábrica la construyeron los rusos hace apenas un año con la ayuda de Irán, porque recordemos que estos drones militares Shahed son de fabricación iraní. Pues esa fábrica también fue alcanzada y hasta el momento Rusia no ha reportado daños significativos. Sin embargo, la inteligencia militar ucraniana dice que sí fue alcanzada efectivamente, es decir, que sí lograron detener la producción de drones militares kamikaze Shahed. Aproximadamente el 14% de la producción de petróleo ruso ha sido afectada debido a todos estos ataques con drones militares. Rusia ha acusado de alguna forma a Estados Unidos por estar inmiscuido en todo este asunto. Sin embargo, la propia Ucrania dice que está actuando sola en estos acontecimientos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Ucrania esté actuando sola? ¿Creen que toda esta merma en la capacidad de producir petróleo de específicamente el 14% afecta a los ingresos
ingresos de Putin y sobre todo me gustaría saber, peregrinos, si creen que las capacidades militares, sobre todo en drones de Ucrania, son fabulosas debido a que están alcanzando objetivos hasta 1300 kilómetros de distancia. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de una llamada telefónica que mantuvieron el líder chino Xi Jinping y el líder estadounidense Joe Biden, una llamada telefónica en la que centraron sus intereses en la paz taiwanesa. Recordemos que Estados Unidos ha presentado muchísima preocupación por una posible e hipotética invasión por parte de China a la isla, pues ese fue el tema principal, pero no el único en esta llamada telefónica. Y es que recordemos que el nuevo presidente electo de Taiwán, William Lai, va a empezar a ejercer su gobierno a partir del primer día de mayo de este año, pues Joe Biden habló con Xi Jinping de que no se atreva a hacer absolutamente nada en contra de la isla taiwanesa por el comienzo del nuevo mandato de William Lai, que China dice será mucho más nacionalista su gobierno de lo que ha sido, y de por sí lo ha sido mucho, el gobierno de Tsai Ing-wen que está por finalizar. Biden dijo que le advertía mucho a Xi Jinping de no acabar con las libertades y el libre tránsito en el estrecho de Taiwán, pero también en el mar de la China Meridional, que recordemos, China está disputándose aguas territoriales, casi todas del mar de la China Meridional, con varios países, pero más que nada con Filipinas. Y recordemos que Filipinas con Estados Unidos tienen un acuerdo de defensa mutua, lo que significa que si China llega a un enfrentamiento militar con Filipinas, Estados Unidos tiene que acudir a defender a Filipinas. Xi Jinping le habría dicho a Joe Biden que está feliz de que por fin las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China comienzan a estabilizarse. ¿Cuál es el problema para Xi Jinping y China? Pues que probablemente podría ganar la presidencia Donald Trump, quien ya ha dicho que será mucho más duro con China de lo que fue en su antiguo mandato. Xi Jinping además en la llamada telefónica habría criticado fuertemente y duramente a Joe Biden por tantas políticas restrictivas de Estados Unidos en términos comerciales que tienen con China. Ante esto, Joe Biden le habría dicho a Xi Jinping que Estados Unidos no va a permitir que se ponga en riesgo su seguridad nacional, refiriéndose al tema de que Estados Unidos ha restringido el acceso de China a la tecnología de última generación estadounidense, porque Estados Unidos argumenta que esa tecnología de última generación de Estados Unidos, China la utiliza para renovar y desarrollar nuevo poderío militar que a su vez podría competirle al estadounidense. Por eso Joe Biden dice: no vamos a estarte dando nuestra tecnología de última generación si la estás utilizando para generar poderío militar que podría afectarnos a nosotros. Recordemos que China y Estados Unidos recientemente restablecieron sus relaciones militares, sus comunicaciones militares mejor dicho. Además, se comprometieron conjuntamente a luchar para frenar el tráfico de fentanilo y sobre todo se han comprometido a mejorar sus comunicaciones en todos los sentidos. Todo esto ante la preocupación que tiene Estados Unidos de que China está ayudando de alguna u otra forma a Rusia a evadir sanciones, y además, y más grave sobre todo, que está ayudando al Kremlin con poderío militar que Rusia a su vez utiliza en contra de Ucrania, algo que China y Xi Jinping han negado contundentemente. Xi Jinping le habría advertido por último en el tema Taiwán a Joe Biden de no apoyar bajo ninguna circunstancia la independencia de la isla taiwanesa, a lo que Joe Biden dijo que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán, que lo único que apoya es que se respete el status quo y que si la isla quiere seguir manteniendo las cosas así como están, pues que China debe de respetarlo. También hablaron sobre la presión que puede ejercer China en contra de Corea del Norte para que desnuclearice todo su ejército y bajar las tensiones de una guerra nuclear entre Corea del Sur y Corea del Norte. Además, Joe Biden le planteó preocupaciones a Xi Jinping sobre violentación de derechos humanos en la región china de Xinjiang, algo que Xi Jinping niega que esté ocurriendo. Joe Biden le dijo a Xi Jinping además que respetara el derecho internacional que se dicta desde la Carta de las Naciones Unidas, que le dé el derecho a Filipinas de tener 200 millas hacia el interior del océano, algo que China ha negado que deba ser respetado. China reclama en su totalidad las aguas del
mar de la China Meridional, que recuérdenlo, se está disputando con Filipinas. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿De qué otros temas creen que hablaron Joe Biden y Xi Jinping que no se han filtrado hasta estos momentos? ¿Creen que China se ponga del lado occidental y estadounidense en contra de Putin para estabilizar el mundo, sobre todo buscando erradicar y acabar el conflicto en contra de Ucrania? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Xi Jinping está realmente feliz de normalizar relaciones con Estados Unidos o está apoyando a Joe Biden porque sabe que Donald Trump será mucho más fuerte con China? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que aviones militares bombarderos israelíes llevaron a cabo una respuesta en contra de la embajada de Irán, nada más y nada menos que en Damasco, en la capital de Siria. Sí, escucharon bien, y desde Irán dijeron que iban a llevar a cabo represalias en contra de Israel por todas estas acciones. Ahora bien, ¿cuál fue el saldo de estos acontecimientos? Nada más y nada menos que generales de alto rango de la Guardia Revolucionaria de Irán y generales de alto rango que operaban como asesores militares del gobierno sirio de Bashar al-Assad, apoyados obviamente por el gobierno de Irán, fueron acabados en esta respuesta militar. Cerca de 4 militares de alto rango fueron los que desaparecieron. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ante las Naciones Unidas dijo que esta respuesta militar aérea con aviones militares israelíes violentaba por completo el derecho internacional y llamó a la comunidad en las Naciones Unidas a presionar a Israel para que deje de lanzar respuestas militares aéreas en contra de asentamientos militares iraníes en Siria. Ya sabemos todos que Israel ha llevado a cabo respuestas militares en contra de grupos y asentamientos militares que están en Siria, sobre todo respaldados por Irán, porque Israel argumenta que Irán a través de Siria le hace llegar poderío militar y combustible a las fuerzas militantes del grupo extremista de Hamas que están luchando en Gaza con los israelíes. Hasta el momento es importante señalar que 32,000 personas han perdido la vida en medio de este conflicto en Medio Oriente. Israel dice que para cuidar su seguridad nacional debe de erradicar la presencia del grupo extremista de Hezbollah del Líbano que está en Siria, y por supuesto también que se debe de acabar la presencia militar de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria. Varios países musulmanes y también Rusia criticaron duramente a Israel por esta respuesta militar en contra de la embajada iraní en Siria. Irán dice que Estados Unidos de alguna forma apoyó esta respuesta militar. Sin embargo, desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos no tenía nada que ver con estos acontecimientos, que había sido una decisión única y exclusivamente tomada por Benjamin Netanyahu. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reconoció que el ejército israelí accidentalmente había alcanzado a varios miembros de las Naciones Unidas que estaban proviendo de ayuda humanitaria para el pueblo palestino en Gaza cuando estaban repartiendo esta ayuda militar, y salieron de uno de los campamentos en un vehículo supuestamente coordinado con el ejército israelí. Este fue alcanzado por una respuesta aérea militar de Israel. Benjamin Netanyahu dijo que iba a iniciar una investigación para ver qué había fallado, pero reconoció de antemano hasta estos momentos que había sido una equivocación y un grave error por parte del ejército israelí. Desde Estados Unidos dijeron que la investigación debía comenzar inmediatamente. Los ciudadanos que perdieron la vida son de ciudadanía británica, canadiense, estadounidense, palestina, australiana y polaca. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que este acontecimiento militar en la embajada de Irán en Siria va a desencadenar un conflicto mucho más amplio en Medio Oriente? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes realmente piensan que Irán va a disminuir su presencia en Siria? ¿O será que todo esto más bien es un enfrentamiento indirecto entre Irán e Israel? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de lo que aconteció recientemente en Finlandia, del tiroteo que provocó una persona de 12 años y que terminó con la vida de una persona menor de edad, de uno de sus compañeros de salón de hecho, y resultó además hiriendo a otras 2 personas inocentes. Es muy raro ver tiroteos en Finlandia, y por eso este tiroteo que se acaba de dar despierta nuevamente el debate en Finlandia de si se debe de restringir aún más el acceso que
¿Qué tienen las personas en estos momentos para adquirir un arma? Todo esto aconteció en una escuela en Helsinki, en la capital finlandesa, y además reportan las autoridades que el niño agredió a otros 2 niños de su salón. Hasta el momento se desconocen realmente cuáles fueron las motivaciones que llevaron al niño a llevar a cabo estas acciones. Lo único que se sabe es que el arma con la que hizo todo esto era de alguno de sus familiares, que había accedido a esta arma por métodos legales en Finlandia. El niño, cabe decirlo, es de nacionalidad finlandesa. La escuela tiene cerca de 90 trabajadores, incluidos profesores, y cerca de 800 alumnos que estuvieron resguardados hasta que todo fue seguro. En 2010 se impusieron restricciones para que los ciudadanos finlandeses tuvieran más complicado en términos burocráticos y sobre todo en pruebas de aptitudes a adquirir un arma. Sin embargo, hay que decir que son muchas las personas en Finlandia que tienen una. Cerca de 1.5 millones de personas en Finlandia tienen licencia para portar una, y si tomamos en cuenta que la población en Finlandia es de 5.6 millones, pues son muchísimos los ciudadanos en comparación con toda la población que tienen licencia para portar una. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto es un hecho aislado o es provocado por la política que tiene el gobierno finlandés para que sus ciudadanos puedan acceder y tener una licencia para portar un arma? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video hasta Turquía para hablar de que Recep Erdogan, el presidente turco, acaba de presenciar en las pasadas elecciones de este fin de semana la caída de su poderío político en todo el país. Y es que la oposición arrasó en las elecciones municipales en donde se iban a elegir a líderes de ciudades turcas. La oposición aplastó como no se había visto en 20 años al partido de Erdogan y por ende a la figura política de Erdogan mismo. Pues sabemos perfectamente que la inflación de 70% que actualmente vive el pueblo turco fue la principal razón por la que el presidente turco Recep Erdogan perdió fuertemente las elecciones, o mejor dicho, su partido. Erdogan planeaba modificar la constitución turca que le asegurara otro mandato hasta el 2028. Sin embargo, con esto ya vemos que no va a poder, porque su partido en el parlamento turco acaba de perder la mayoría. El partido AK de Erdogan fue derrotado sobre todo en 2 localidades cruciales, en Ankara y en Estambul, pero además en regiones donde siempre ganaba el partido de Erdogan también fue derrotado. İmamoğlu, el líder de la oposición, ganó con el 51% en Estambul y se perfila como el nuevo contrincante en las próximas elecciones presidenciales en contra de Erdogan. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Erdogan aún pueda conseguir sus ambiciones políticas en Turquía a pesar de que ya perdió su partido la mayoría en el parlamento y a pesar de que se ve complicadísimo que pueda repuntar? Además, recuérdenlo, Erdogan se disculpó en un discurso con la población turca por la pésima economía y la alta inflación actual. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima. Alto ahí, peregrinos. Les quiero agradecer el seguir presente y les recuerdo que me ayudan muchísimo compartiendo en sus perfiles y con sus amigos estos videos. Gracias a todo eso yo puedo seguir haciendo esto de forma independiente. Gracias.